Mi familia le dio a mi hermana una llave de la cabaña que heredé, y le dijo que podía usarla cuando quisiera. Llegué, y encontré que ya no estaba libre. Soy Abigail Davis, tengo 29 años, y el invierno pasado, heredé la cabaña de mi abuela Margaret en los Adirondacks. Mi abuela y yo siempre fuimos muy unidas, razón por la cual me la dejó específicamente a mí en su testamento. Se suponía que sería mi santuario, mi escape de la vida en la ciudad. Entonces, el mes pasado, durante la cena del domingo, mi madre mencionó casualmente que le había dado una llave de repuesto a mi hermana menor, Brooke. Debería poder usarla cuando quiera, dijo mamá. Ayer, conduje hasta allí y encontré algo que me hizo hervir la sangre. Antes de contarles lo que encontré, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios de abajo. Si esta historia sobre los límites familiares resuena con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo hacerse valer. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Mi abuela Margaret no era una abuela cualquiera, era mi confidente, mi maestra y mi mejor amiga. Cada sábado por la mañana durante mi infancia, la visitaba mientras mi hermana, Brooke, estaba en sus clases de baile. La abuela me enseñó a hornear su famosa tarta de manzana, a tejer bufandas que nunca parecían quedar bien, y a contar historias que hacían que la vida cotidiana pareciera mágica. Nos sentábamos en su soleada cocina, con harina empolvando nuestros delantales, y ella me contaba sus aventuras de joven en la década de 1950. La cabaña era especial para ambas. Mi abuelo, Robert, la construyó con sus propias manos en 1962, una labor de amor que le tomó 3 veranos completar. Estaba situada en 5 acres de terreno boscoso, con una pequeña playa privada en el lago George. El porche envolvente tenía las mecedoras más perfectas, donde la abuela y yo nos sentábamos durante horas, observando a los colibríes revolotear alrededor de los comederos. Adentro, la chimenea de piedra dominaba la sala de estar, flanqueada por estanterías llenas de clásicos y novelas de misterio. La cocina aún conservaba la estufa original de hierro fundido, que de alguna manera hacía que todo supiera mejor. Cada verano, desde los 8 hasta los 18 años, pasé 2 semanas en la cabaña con la abuela. Recogíamos arándanos para los panqueques, nadábamos en el agua fresca del lago y leíamos libros junto al fuego. Cuando llovía, Brooke venía unos días con nuestros padres, pero siempre se quejaba de los mosquitos y la falta de internet. Ella prefería los centros comerciales a los senderos del bosque. Cuando la abuela falleció el pasado diciembre, quedé devastada. El funeral fue hermoso pero doloroso, con la nieve cayendo suavemente sobre el cementerio, como azúcar glas en uno de sus pasteles. Una semana después, nos reunimos todos en la oficina del abogado Richard Wilson, para la lectura del testamento. Recuerdo sus palabras exactas: a mi nieta Abigail, quien comparte mi amor por los placeres sencillos y los momentos tranquilos, le dejo mi cabaña en el lago George y todo su contenido, con la esperanza de que encuentre allí la misma paz que yo he encontrado. La habitación quedó en silencio. Podía sentir los ojos de Brooke clavados en mí desde el otro lado de la mesa. Mis padres parecían sorprendidos, luego preocupados. Nadie había esperado que la abuela le dejara su posesión más valiosa a solo una de nosotras. La cabaña valía al menos $300,000, sin incluir el terreno. Debería haberla dividido entre las 2 chicas, le susurró mi madre, Elizabeth, a mi padre, Thomas. No es justo para Brooke. Ese comentario me dolió, pero no me sorprendió. Mi relación con Brooke siempre ha sido complicada. 2 años menor que yo, creció siendo la estrella de la familia. Era la animadora, la reina del baile, aquella con una personalidad magnética que atraía todas las miradas en cualquier habitación. Yo era la responsable, la cumplidora constante, la que nunca causaba problemas. Cuando Brooke chocó el coche de papá a los 16 años, le compraron uno nuevo. Cuando necesité libros de texto para la universidad, trabajé turnos extra en la librería del campus. De vuelta en mi apartamento en Albany, intenté procesar el regalo de la abuela. Mi vida no había ido según lo planeado. Mi puesto como ejecutiva de marketing para una startup de atención médica significaba semanas laborales de 60 horas y estrés constante. Mi novio, Jason, y yo acabábamos de romper después de 3 años, porque él aceptó un trabajo en Seattle sin siquiera discutirlo conmigo. La cabaña representaba algo que necesitaba desesperadamente: escape, sanación, paz.
Durante 3 meses después de heredarla, pasé los fines de semana limpiando, reparando y haciendo mía la cabaña. Conservé los edredones de la abuela, su colección de porcelana de sauce azul y las fotografías que cubrían las paredes. También añadí mis propios toques, una nueva cafetera, un escritorio junto a la ventana con vistas al lago, e internet más rápido que podía usar para trabajar de forma remota. Luego vino esa cena de domingo en casa de mis padres hace un mes. Mamá hizo su famoso estofado, papá abrió una botella de Cabernet, y Brooke llegó 45 minutos tarde, como de costumbre. Estábamos terminando el plato principal cuando mamá mencionó casualmente, «Oh, Abby, le di a Brooke la llave de repuesto de la cabaña. Ha estado estresada en el trabajo últimamente y necesita un lugar para escaparse. Debería poder usarla cuando quiera. La propiedad familiar debería ser para toda la familia». Casi me atraganto con el vino. «¿Hiciste qué?», pregunté. «¿Sin preguntarme?». «No seas dramática», dijo papá, rellenando su copa. «Es solo una llave. Tu abuela habría querido que compartieras». «Me habría encantado discutir un horario para las visitas familiares», dije con cuidado, «pero la cabaña es legalmente mía». La abuela fue muy específica al respecto. Brooke puso los ojos en blanco. «Oh, Dios mío, Abby, es solo un fin de semana aquí y allá. No es como si vivieras allí a tiempo completo. No seas tan egoísta». Intenté ser comprensiva. Quizás tenían razón. Quizás estaba siendo posesiva. Respiré hondo y sugerí, ¿qué tal si establecemos algunas reglas básicas? Agradecería un aviso previo antes de que alguien use la cabaña, y ciertas áreas, como el estudio de la abuela, deberían permanecer intactas. Eso suena muy controlador, dijo mamá con un suspiro de decepción. Te criamos para que fueras más generosa que esto. La conversación pasó al torneo de golf de papá, pero mi estómago seguía hecho un nudo. Más tarde esa noche, cuando me iba, Brooke me abrazó y susurró, «Gracias por ser comprensiva con lo de la cabaña. Quizás suba el próximo fin de semana, si te parece bien». Asentí, todavía incómoda pero sin ganas de causar más conflictos. Durante las siguientes semanas, Brooke me envió varios mensajes de texto preguntándome cosas específicas sobre la cabaña, dónde estaba el interruptor general, si el calentador de agua funcionaba, si la parrilla de la terraza tenía propano. Respondí a cada una, tratando de ser útil mientras ignoraba la creciente inquietud en mi estómago. Cuando preguntó si en el camino de entrada cabían 4 coches, las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. «¿Planeas tener compañía?», le respondí por mensaje. «Solo un par de amigos, nada del otro mundo», respondió con un emoji sonriente. Eso fue hace 2 días. Ayer, decidí sorprenderme con un improvisado fin de semana largo en la cabaña. Necesitaba el respiro para mi salud mental, y el pronóstico del tiempo prometía temperaturas otoñales perfectas. Empaqué mi portátil para algo de trabajo ligero, 3 nuevas novelas de misterio e ingredientes para comida reconfortante. El viaje de 3 horas desde Albany me llenó de anticipación, mientras los arces y robles lucían sus colores rojos y dorados a lo largo de la autopista. Esto era exactamente lo que necesitaba. El familiar camino de grava que conducía a la cabaña siempre me daba una sensación de volver a casa. Mientras tomaba la última curva entre los pinos, mi estado de ánimo pacífico se evaporó. El Jeep Cherokee rojo de Brooke estaba en el camino de entrada, junto a otros 3 vehículos que no reconocí, un BMW descapotable negro, una camioneta pick-up blanca con neumáticos enormes y un Audi SUV plateado. Música estridente, alguna canción pop genérica con demasiados bajos, retumbaba desde dentro de la cabaña. Aparqué detrás del Jeep de Brooke y me senté un momento, tratando de calmar mi corazón acelerado. Esto no era un par de amigos, esto era una fiesta en mi cabaña, sin mi permiso. La puerta principal estaba abierta. Entré y me quedé helada de la conmoción. La acogedora sala de estar de mi abuela se había transformado en algo irreconocible. La mesa de centro antigua estaba cubierta de botellas de cerveza vacías y cajas de pizza. Alguien había movido el sofá de cuero para que mirara hacia la ventana, dejando marcas de arrastre en el suelo de madera. 2 personas que nunca había visto estaban desparramadas en él, sosteniendo vasos de plástico rojos y navegando por sus teléfonos. «Disculpen», dije en voz alta, por encima de la música. «¿Quiénes son ustedes?». Levantaron la vista, sorprendidos pero no preocupados.
Un tipo con un moño masculino dijo, «Oh, ¿eres otra amiga de Brooke? Está atrás con los demás». No respondí, simplemente continué mi atónita inspección de la cabaña. El comedor estaba peor. El mantel de encaje hecho a mano por la abuela estaba manchado con lo que parecía vino tinto y salsa de pizza. Sus antiguas sillas de roble habían sido reorganizadas al azar, y una faltaba por completo. La encontré en el porche, donde alguien la había usado para mantener abierta la puerta mosquitera. Colillas de cigarrillos ensuciaban la barandilla del porche, algunas habían quemado pequeñas marcas en la madera. En la cocina, los platos sucios llenaban el fregadero y botellas de licor vacías se alineaban en la encimera. La puerta del refrigerador estaba abierta, su contenido saqueado. Una sartén de hierro fundido que la abuela había curado meticulosamente durante décadas estaba en remojo en agua jabonosa en el fregadero, mostrando ya signos de óxido. Cada descubrimiento se sentía como un golpe físico, pero lo peor estaba por llegar. Mientras caminaba por el pasillo hacia las habitaciones, noté huellas de barro que cruzaban el camino de tejido artesanal que la abuela había comprado en su viaje a Nuevo México. La puerta de su habitación, que yo había conservado cuidadosamente como una especie de monumento a ella, estaba entreabierta. La empujé con mano temblorosa. «¿Qué demonios, Brooke?», susurré horrorizada. El edredón de patchwork de la abuela, cosido con trozos de la ropa de bebé de sus hijos, yacía arrugado en el suelo. El tocador antiguo había sido reutilizado como un bar improvisado, con botellas y vasos abarrotando la superficie. Las fotografías familiares enmarcadas que habían adornado las paredes habían desaparecido, reemplazadas por una guirnalda de luces de fiesta clavadas descuidadamente en las paredes de troncos. Una carcajada desde afuera me atrajo hacia la ventana. A través del cristal, pude ver a un grupo de unas 8 personas en el muelle. Algunos bebían, otros fumaban. Brooke estaba sentada en el centro, apoyada en su novio, Tyler, luciendo completamente relajada, como si fuera la dueña del lugar. Mi lugar. Salí furiosa, casi tropezando con un flotador de piscina inflable que alguien había abandonado en el camino. El grupo guardó silencio mientras me acercaba, los ojos de Brooke se abrieron de par en par al reconocerme. «Abby. ¿Qué haces aquí?» Su tono sugería que yo era la que no pertenecía allí. «¿Qué hago yo aquí?» «Esta es mi cabaña, Brooke». «¿Qué hace toda esta gente aquí?» Tyler, a quien siempre había encontrado condescendiente, pasó su brazo alrededor de Brooke protectoramente. Relájate. Solo estamos teniendo una pequeña reunión. ¿Viste lo que le han hecho al interior? El edredón de la abuela está en el suelo, su mantel está arruinado, hay quemaduras de cigarrillo en el porche. Mi voz seguía subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Brooke tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda, pero se recuperó rápidamente. «No seas tan estirada. Limpiaremos antes de irnos el domingo». ¿El domingo? ¿Es jueves? Sí, nos quedamos el fin de semana. Mamá y papá dijeron que podía usarla cuando quisiera. Enfatizó la última parte, imitando la voz de nuestra madre. No tenían derecho a decir eso. Esta cabaña me pertenece a mí, no a ellos. Una mujer rubia y alta que no conocía se inclinó hacia Brooke y susurró teatralmente, «¿Es esta la hermana controladora de la que nos hablaste?» Eso fue todo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Todos los que no pertenecen aquí deben irse. Ahora. Tyler se levantó, usando su 1,80 m de estatura para intimidarme. «Mira, princesita, no puedes simplemente aparecer y echar a todo el mundo. Brooke nos invitó para el fin de semana, y todos nos hemos tomado tiempo libre en el trabajo. Estás siendo completamente irrazonable». ¿Irrazonable? Han destrozado mi propiedad, han faltado al respeto a la memoria de mi abuela, y me llamas irrazonable. Una pequeña multitud se había reunido ahora, observando la confrontación con las expresiones ansiosas de personas que esperaban drama. De repente me sentí superada en número y abrumada. «¿Sabes qué?», dije, luchando contra las lágrimas. «No puedo lidiar con esto ahora mismo». «Pero esto no ha terminado, Brooke». Me di la vuelta y volví a la cabaña, ignorando los susurros y las risitas detrás de mí. Adentro, agarré mi bolso de viaje, que ni siquiera había desempacado, y me dirigí a la puerta. El tipo del moño masculino me observaba con curiosidad desde el sofá.
Drama familiar, ¿eh? Dijo con una sonrisa burlona. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, arrojé mi bolso al coche y me alejé, con las manos temblando en el volante. 15 minutos después, me registré en el Lakshadweep Inn en Lake Placid, un lugar que realmente no podía permitirme pero que necesitaba desesperadamente. Tan pronto como cerré la puerta de la habitación del hotel, las lágrimas llegaron en serio. Me derrumbé en la cama y sollocé hasta que me dolió la garganta y me ardieron los ojos. Las paredes beige genéricas de la habitación y el cubrecama floral se sentían como un insulto después de la cuidadosa restauración que había hecho en la cabaña. Saqué mi teléfono para llamar a mi mejor amiga, Lauren, pero noté 3 llamadas perdidas de mi madre. Brooke debió contactarla inmediatamente. No estaba lista para esa conversación. En cambio, tomé un baño caliente en la bañera del hotel e intenté pensar con claridad en mis opciones. Mientras me sumergía, viendo el vapor subir hasta el techo, me di cuenta de algo importante: este patrón se había repetido toda mi vida. Brooke toma lo que es mío, mis padres la consienten, yo retrocedo para mantener la paz. Esta vez no. Esta vez era diferente. La cabaña no era una posesión cualquiera, era mi herencia, mi conexión con la abuela, mi santuario. Y estaba harta de que mi familia me pisoteara. El teléfono de la habitación del hotel me despertó sobresaltada a las 7:30 de la mañana siguiente. Lo busqué a tientas, todavía aturdida por una noche de sueño intermitente y sueños ansiosos. ¿Hola? Abigail Davis, preguntó una voz nítida. Es la recepción. Su madre está en el vestíbulo preguntando por el número de su habitación. La política del hotel nos impide darlo sin su permiso. Se me encogió el estómago. ¿Cómo sabía siquiera que estaba aquí? No estoy segura, señora. Debería hacerla subir. Consideré decir que no, pero eso solo pospondría lo inevitable. Sí, está bien. Gracias. Apenas tuve tiempo de echarme agua en la cara y ponerme unos vaqueros y un suéter antes de que llamaran bruscamente a la puerta. La abrí y encontré a mis 2 padres allí, con aspecto de haber pasado la noche en vela. El pelo plateado de papá estaba despeinado y mamá todavía llevaba su suéter de jardinería. ¿En qué estabas pensando, saliendo así como una tormenta?, exigió mamá antes incluso de cruzar el umbral. Brooke nos llamó llorando anoche. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Seguro que lo hizo. Papá caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación mientras mamá se sentaba en el borde de la silla del escritorio. Ninguno parecía interesado en escuchar mi versión. Avergonzaste a tu hermana delante de sus amigos, dijo papá. Solo intentaba pasar un fin de semana relajante. ¿Les dijo lo que encontré cuando llegué? Mencionó las quemaduras de cigarrillo en el porche de la abuela, o las manchas en su mantel de herencia, o las huellas de barro por todas las alfombras. Mamá agitó la mano con desdén. Estás siendo demasiado sensible. Son solo cosas, Abby. Son jóvenes divirtiéndose. Son mis cosas, insistí, y no solo se divirtieron, fueron destructivos e irrespetuosos. Papá se sentó pesadamente en la cama. Mira, tu abuela habría querido que la cabaña se disfrutara, no que se tratara como un museo. Brooke está pasando por un mal momento en el trabajo. Necesitaba esta escapada. Yo también estoy pasando por un mal momento, dije, mi voz elevándose. Por eso conduje hasta aquí ayer. Necesitaba paz y tranquilidad, no una fiesta de fraternidad. Bueno, si hubieras llamado antes, comenzó mamá. ¿Llamar antes? ¿A mi propia propiedad? No debería tener que pedir cita para usar algo que me pertenece. El rostro de papá enrojeció. Esa es exactamente la actitud egoísta de la que estamos hablando. La familia comparte, Abigail. Así es como te criamos. La conversación continuó en este tono durante 20 dolorosos minutos. Cada punto que planteé fue desestimado, cada límite que intenté establecer fue rechazado como irrazonable. Sentí como si tuviera 10 años otra vez, viendo a Brooke romper mi proyecto de ciencias la noche antes de la entrega, con mamá diciéndome, no lo hizo a propósito. No hagas tanto escándalo. Cuando finalmente se fueron, con comentarios hirientes sobre pensar en lo que es realmente importante y madurar, me sentí vacía por dentro. Me recosté en la cama del hotel, mirando el ventilador de techo hacer círculos lentos sobre mí.
La culpa familiar comenzó a invadirme. Quizás estaba exagerando. Quizás debería dejarlo pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lauren. ¿Cómo va la escapada a la cabaña? ¿Tranquila? La llamé inmediatamente, las palabras salieron en un torrente apresurado y emocional. Lauren escuchó sin interrumpir, luego dijo exactamente lo que necesitaba oír. Abby, esto es una locura. Te están manipulando psicológicamente. La cabaña es legalmente tuya. Tú decides quién la usa y cuándo. Punto final. Pero me hacen sentir tan egoísta por querer control sobre mi propia propiedad, dije. Eso es porque les está funcionando, respondió Lauren con firmeza. Te han estado manipulando toda tu vida. ¿Recuerdas cuando Brooke tomó prestado tu coche en la universidad y lo devolvió con el tanque vacío y un guardabarros abollado? ¿O cuando usó tu vestido nuevo para esa boda y derramó vino por todas partes? Nunca ha enfrentado consecuencias, así que, ¿por qué empezaría ahora? Los recuerdos volvieron en tropel, tantas instancias de Brooke tomando mis cosas sin permiso, dañándolas y sin enfrentar ninguna repercusión. Tienes razón, dije lentamente. Esto es un patrón. Absolutamente. Y es hora de romperlo. ¿Qué vas a hacer? Abrí mi portátil y comencé a investigar los derechos de propiedad en el estado de Nueva York. La escritura de la cabaña estaba a mi nombre. El testamento había sido claro. No había ambigüedades legales aquí. A continuación, llamé al abogado Wilson, quien había manejado el testamento de la abuela. Señorita Davis, legalmente hablando, la situación es sencilla, me aseguró después de escuchar mi historia. La propiedad es únicamente suya. No tiene obligación de permitir que los miembros de la familia la usen, con o sin su presencia. Y ciertamente tiene motivos para una compensación por cualquier daño que hayan causado. No quiero demandar a mi hermana, dije, pero sí quiero establecer límites claros. A veces, dijo amablemente, una acción legal clara es el único lenguaje que algunas personas entienden. Mientras aún procesaba este consejo, mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes de Brooke, buena forma de arruinar el fin de semana de todos. El amigo de Tyler, Bradley, condujo desde Boston para esto. Mamá y papá piensan que estás siendo ridícula. Siempre has estado celosa de mí. La abuela estaría tan decepcionada de lo egoísta que te has vuelto. Ese último golpeó como un golpe físico. Sentí que se me oprimía el pecho y mi respiración se volvía superficial. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Se avecinaba un ataque de pánico, algo que no había experimentado desde los exámenes finales de la universidad. Me obligué a concentrarme en mi respiración, contando lentamente mientras inhalaba y exhalaba. Cuando lo peor pasó, me miré en el espejo del baño, con los ojos rojos e hinchados, el rostro pálido. Basta, le susurré a mi reflejo. Basta de ser el felpudo de la familia. Había llegado a un punto de decisión crucial, continuar siendo la pacificadora que sacrificaba sus propias necesidades por la armonía familiar, o finalmente defenderme y defender lo que era legítimamente mío. 29 años de condicionamiento me instaban hacia lo primero, pero algo más fuerte, algo que sonaba notablemente como la voz de la abuela, me empujaba hacia lo segundo. Le envié un mensaje a Lauren, voy a recuperar mi cabaña. Su respuesta fue inmediata, por fin. ¿Cuál es el plan? Y por primera vez en todo este calvario, sonreí. Para el mediodía, había salido del hotel y estaba sentada frente a Patricia Reynolds, una abogada local especializada en disputas de propiedad. Su oficina daba a la calle principal de Lake Placid, con diplomas y trofeos de pesca compitiendo por espacio en la pared. Basándome en lo que me ha contado, dijo, revisando los documentos que había traído, tiene varias opciones. Podríamos enviar una carta formal de cese y desistimiento, solicitar una orden de alejamiento específicamente contra su hermana, o reclamar daños y perjuicios por los artículos ya destruidos. Consideré estas opciones cuidadosamente. ¿Qué hay de cambiar las cerraduras? ¿Es legal ya que soy la única propietaria? Absolutamente. Como propietaria del inmueble, tiene derecho a asegurar sus instalaciones como mejor le parezca. Cualquiera que use una llave que alguna vez tuvo, pero que ahora se le dice que no use, estaría cometiendo allanamiento de morada. Esto se sintió como el primer paso correcto.
Después de salir de la oficina de Patricia con una carpeta de documentos legales, me dirigía a Adirondack Hardware en la calle principal. La campanilla tintineó alegremente cuando entré, y un hombre mayor con una magnífica barba blanca levantó la vista desde detrás del mostrador. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita? Necesito cerraduras nuevas para una cabaña. Todas las puertas exteriores, y quizás algunas cerraduras para ventanas también. Asintió sabiamente. ¿Problema de seguridad? Podría decirse que sí. Mientras me ayudaba a seleccionar el herraje apropiado, el hombre, que se presentó como Samuel Michey, compartió que también hacía trabajos de mantenimiento en la zona. Me entregó su tarjeta. Por si necesita ayuda con la instalación o alguna reparación. Llevo 30 años arreglando lugares alrededor de estos lagos. Guardé su tarjeta en mi cartera, pensando ya que podría ser útil. Con las nuevas cerraduras compradas y guardadas en mi coche, me armé de valor para regresar a la cabaña. Esta vez, no huiría llorando. El camino de entrada tenía incluso más coches que antes. La música seguía sonando desde dentro, aunque apenas era la 1 de la tarde. Conté al menos 5 vehículos nuevos. Esto no era solo una reunión de fin de semana, se estaba convirtiendo en una fiesta en toda regla. Aparqué al final del camino de entrada y caminé hacia la cabaña, decidida a documentarlo todo antes de tomar medidas. Usando mi teléfono, fotografié cada coche con su matrícula, luego registré sistemáticamente los daños exteriores, quemaduras de cigarrillos en la barandilla de madera, latas de cerveza flotando en los macizos de flores de la abuela, una ventana rota en el cobertizo del jardín. Al acercarme al porche delantero, 2 mujeres jóvenes que nunca había visto salieron de la cabaña. Llevaban tops de bikini a pesar del frío otoñal, con bebidas en las manos. Disculpen, dije. Son amigas de Brooke. Me miraron de arriba abajo con idénticas expresiones de vago desdén. ¿Quién pregunta?, dijo la más alta. Soy Abigail Davis. Soy la dueña de esta cabaña. Intercambiaron miradas. Oh, dijo la más baja. Eres la hermana. Brooke dijo que podrías aparecer de nuevo para causar problemas. Me hirvió la sangre, pero mantuve la voz firme. ¿Y ustedes son? Soy Madison. Esta es Kathleen. Trabajamos con Brooke en la oficina inmobiliaria. Bueno, Madison y Kathleen, me gustaría saber cuántas personas se alojan actualmente en mi propiedad sin mi permiso. Madison se encogió de hombros. ¿Como 15, quizás? La gente ha estado entrando y saliendo. 15 personas en una cabaña de 3 habitaciones, usando el agua, la electricidad y el sistema séptico de la abuela, que no estaba diseñado para tantos ocupantes. Gracias, dije secamente y continué documentando con mi teléfono. Mientras caminaba por la propiedad, el muelle estaba ahora lleno de gente tomando el sol y bebiendo. El pequeño bote de pesca de aluminio que había pertenecido a mi abuelo había sido desatado y flotaba a la deriva a unos 6 metros de la orilla, con latas de cerveza vacías visibles incluso desde la distancia. Estaba fotografiando esto cuando una voz gritó, ¿puedo ayudarla? Me volví y encontré a una anciana observándome desde el límite de la propiedad vecina. Llevaba guantes de jardinería y sostenía unas tijeras de podar, su cabello plateado recogido en un moño pulcro. Hola, dije, acercándome a ella. Soy Abigail Davis. Este era el lugar de mi abuela Margaret. El reconocimiento apareció en su rostro. La nieta de Margaret. Soy Eleanor Jenkins. Su abuela y yo fuimos amigas durante más de 40 años. Sentí mucho su fallecimiento. Nos dimos la mano sobre el bajo muro de piedra que separaba nuestras propiedades. Encantada de conocerla, señora Jenkins. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Miró hacia la fiesta en mi muelle. Sí, bueno, ha estado bastante animado por allí últimamente. Nada que ver con cuando Margaret residía aquí. ¿Últimamente? ¿Quiere decir que esto ha sucedido antes? La expresión de Eleanor se tornó preocupada. Oh, cielos, sí. Grupos diferentes cada pocos fines de semana desde principios de verano. Supuse que la estaba alquilando, aunque sí pensé que Margaret lo habría desaprobado. Se me cayó el alma a los pies. ¿Desde principios de verano? Solo he visitado aproximadamente una vez al mes desde que la heredé. ¿Está segura? Totalmente segura.
Llevo un registro de las idas y venidas, costumbre de mis días como directora de escuela. Sonrió disculpándose. Lo peor fue el fin de semana del 4 de julio. El ruido era increíble, fuegos artificiales hasta las 3 de la mañana. Mi perro estaba aterrorizado. No tenía ni idea, susurré. Nunca di permiso para nada de esto. Eleanor me dio una palmadita en la mano. ¿Lo sospechaba? Tiene los ojos de Margaret, ¿sabe? Ojos amables. Ella no habría criado a una nieta que permitiera tal falta de respeto a su propiedad. Después de prometerle a Eleanor que la pondría al día una vez que hubiera resuelto las cosas, volví a mi misión de documentación con renovada determinación. Si esto había estado sucediendo todo el verano, el daño probablemente era mucho peor de lo que inicialmente pensé. El interior de la cabaña confirmó mis temores. Nuevas manchas marcaban la alfombra de la sala de estar. El espejo antiguo del pasillo tenía una grieta. En la cocina, el distintivo olor a comida quemada sugería que alguien había usado mal el temperamental horno de la abuela. Pero el peor descubrimiento llegó cuando entré de nuevo en la habitación de la abuela. El pequeño joyero de madera que había estado en su mesita de noche había desaparecido. No era particularmente valioso en términos monetarios, contenía principalmente bisutería, pero incluía su anillo de bodas y un broche de camafeo que había pertenecido a su madre. Busqué frenéticamente en cajones y armarios, pero no estaba por ninguna parte. Con el corazón encogido, continué por la cabaña, encontrando más evidencia de falta de respeto y daños a cada paso. En el pequeño estudio, la colección de fotografías familiares de la abuela había sido retirada de las paredes, apilada descuidadamente en un rincón. Varios marcos estaban rotos, y una preciosa imagen de la abuela de joven, de pie junto a su nueva cabaña, había desaparecido por completo. Estaba a punto de enfrentarme a los fiesteros de afuera cuando apareció una notificación en mi teléfono. Lauren había enviado un enlace con el mensaje: «Necesitas ver esto. Ahora mismo». El enlace se abrió a un anuncio de Airbnb titulado «Encantadora cabaña familiar en los Adirondacks con acceso al lago». Las fotos eran inconfundiblemente de mi cabaña, aunque cuidadosamente anguladas para ocultar los toques personales. El anfitrión figuraba como Brooke D. El calendario mostraba múltiples reservas durante todo el verano, con tarifas que oscilaban entre $200 y $350 por noche. Un cálculo rápido sugirió que Brooke había ganado al menos $3.400 alquilando mi propiedad sin permiso. Me sentí físicamente enferma. Esto no era solo Brooke usando la cabaña ocasionalmente, la había convertido en una empresa comercial, lucrándose con mi herencia mientras permitía simultáneamente que fuera dañada e irrespetada. Llamé a Lauren, quien respondió de inmediato. «Dime que estás viendo esto», dijo sin preámbulos. «Lo estoy viendo. Estoy parada en medio de ello. Hay 15 personas aquí ahora mismo, Lauren». «¿15? Y mi vecina dice que ha estado sucediendo todo el verano. ¿Qué vas a hacer?» Miré a mi alrededor los restos de la cuidadosa curación de mi abuela, la vida que había construido en este lugar especial, ahora tratado como desechable por la hermana que debería haber respetado tanto su memoria como mi propiedad. «Voy a recuperarla», dije con una calma que me sorprendió. «Hoy mismo». Después de terminar la llamada, caminé hacia la pequeña habitación que una vez había sido mía durante las visitas de verano. Permanecía relativamente intacta, probablemente porque era la más alejada de las áreas de estar principales. Me senté en la cama individual con su edredón descolorido y sentí que las lágrimas brotaban de nuevo, pero esta vez provenían de un lugar diferente, no de dolor o conmoción, sino de ira resuelta. En la mesita de noche había una pequeña foto enmarcada de la abuela y yo en esta misma cama, su brazo alrededor de mis hombros de 10 años, ambas riendo por alguna broma olvidada. La tomé, trazando su rostro con mi dedo. «No dejaré que falten al respeto a lo que construiste», le susurré a su imagen. «¿Te lo prometo?» Con renovada determinación, saqué mi teléfono y marqué el número de la tarjeta de visita de Samuel Michey. «Adirondack Locan Key, Sam al habla». «Señor Michey, soy Abigail Davis. Nos conocimos en la ferretería antes. ¿Cuán pronto podría venir a cambiar mis cerraduras? Tengo mi camioneta justo afuera. Podría estar allí en 45 minutos si es urgente». «Es urgente», confirmé y le di la dirección. A continuación, llamé a la abogada Reynolds y la actualicé sobre el descubrimiento de Airbnb.
Recomendó acción inmediata y prometió enviarme por correo electrónico documentos formales que podría imprimir y entregar. Una cosa más, añadí. Puede ayudarme a redactar un aviso claro y legalmente vinculante de que esta propiedad es privada y su uso sin el permiso explícito del propietario constituye allanamiento de morada. Absolutamente. Lo incluiré con los documentos. Solo necesito un lugar a donde enviarlos. Pensé rápidamente. Envíelos a Eleanor Jenkins, la vecina. Puedo imprimirlos allí. Mi última llamada fue al departamento del sheriff de Lake George, explicando la situación y preguntando qué apoyo podrían brindar si fuera necesario. El despachador fue comprensivo pero cauteloso. Sin una notificación formal de desalojo u orden de alejamiento, hay una acción limitada que podemos tomar. Pero ciertamente podemos tener un agente presente para mantener la paz mientras asegura su propiedad, especialmente si le preocupa la confrontación. Acepté esta oferta, acordé una hora y luego me preparé para las siguientes horas. La confrontación se avecinaba, y esta vez, estaría preparada. A las 4 de esa tarde, había reunido a mi equipo de apoyo. La camioneta de Samuel Mitchell estaba estacionada en el camino de entrada, cargada con cerraduras nuevas y herrajes de seguridad. Eleanor había impreso los documentos de la abogada Reynolds e incluso había preparado una jarra de té helado para fortalecerme. Un agente del sheriff llamado Oficial García esperaba discretamente en su vehículo al final del camino de entrada, allí para intervenir solo si era necesario. Respiré hondo y caminé hacia el muelle donde Brooke, Tyler y sus amigos seguían de fiesta, ajenos al inminente ajuste de cuentas. Mientras me acercaba, Brooke me vio y puso los ojos en blanco dramáticamente. Ha vuelto, anunció al grupo. Todos prepárense para el sermón. Mantuve la voz nivelada. Brooke, necesitamos hablar en privado. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mis amigos. Ya saben que estás tratando de arruinar nuestro fin de semana. Bien. Todos necesitan empacar sus cosas e irse. Ahora. He documentado los daños a mi propiedad, descubierto tu negocio no autorizado de Airbnb y tengo notificaciones legales listas para entregar. Un cerrajero está cambiando las cerraduras mientras hablamos, y hay un agente del sheriff aquí para asegurar una transición pacífica. El grupo guardó silencio. Tyler se levantó, cerveza en mano. ¿Trajiste a la policía? ¿Estás loca? Traje un testigo para asegurarme de que todos se vayan sin dañar más mi propiedad. También tengo esto. Sostuve mi teléfono, mostrando el anuncio de Airbnb. ¿Te importaría explicar cómo has estado alquilando mi cabaña todo el verano sin permiso? El rostro de Brooke enrojeció. Estaba vacía la mayor parte del tiempo. ¿Por qué no debería usarla alguien? Porque no es tuya para alquilar. Has ganado miles de dólares con mi propiedad mientras dejabas que la gente dañara reliquias familiares y faltara al respeto a la memoria de la abuela. Los invitados a la fiesta comenzaron a sentirse incómodos, recogiendo sus pertenencias y murmurando sobre irse. Brooke se dio cuenta y se desesperó. No se vayan. No puedes simplemente echar a todo el mundo. Mis padres me dieron permiso para estar aquí. Tus padres no son dueños de esta cabaña, dije con firmeza. Ah, y necesito que todos los que no pertenecen aquí se vayan en menos de una hora. Tyler dio un paso adelante agresivamente. ¿O qué? ¿Nos harás arrestar por aceptar la invitación de tu hermana? Buena suerte con eso. No por aceptar una invitación, aclaré, sino posiblemente por allanamiento de morada después de ser notificados formalmente de que no son bienvenidos, por daños a la propiedad privada, y en el caso de Brooke, por dirigir un negocio de alquiler ilegal utilizando una propiedad que no le pertenece. La tensión se rompió con el sonido de coches subiendo por el camino de entrada. Mis padres habían llegado, con aspecto sombrío y decidido. Papá se dirigió hacia nosotros furioso mientras mamá se apresuraba al lado de Brooke. ¿Qué es esta tontería?, exigió papá. El departamento del sheriff nos llamó porque nuestras hijas están teniendo algún tipo de enfrentamiento. Esto no es una riña familiar, dije. Se trata de derechos de propiedad legales y del abuso sistemático de Brooke de mi herencia. Mamá puso su brazo alrededor de Brooke protectoramente. Abigail, estás montando una escena. Estas personas vinieron aquí de buena fe. De verdad, saqué mi teléfono de nuevo. ¿Sabían que se alojaban en un Airbnb ilegal?
¿Sabían que Brooke ha estado alquilando mi cabaña todo el verano y embolsándose el dinero? Mis padres intercambiaron miradas confusas. Esto, aparentemente, era nuevo para ellos. Eso no puede ser cierto, dijo mamá con incertidumbre. Es cierto. Tengo el anuncio, las reseñas, el calendario de reservas. Ha ganado más de $3.000 alquilando una propiedad que no es suya para alquilar. Brooke rompió a llorar, el tipo de sollozos dramáticos que siempre habían hecho que mis padres corrieran en su defensa. Solo quería compartir este hermoso lugar con la gente. Eres tan egoísta, guardándotelo todo para ti cuando casi nunca estás aquí. Tyler intervino, sí, y si somos honestos, tu abuela probablemente estaría feliz de ver el lugar siendo utilizado en lugar de ser tratado como una especie de santuario. Eso me llevó al límite. No te atrevas a presumir de saber lo que mi abuela querría. Esta fue su casa durante 60 años. Me la dejó a mí porque sabía que respetaría lo que construyó aquí, y en menos de un año, la han tratado como una casa de fiestas. Mi padre, siempre el que buscaba una rápida resolución a los conflictos familiares, trató de tomar el control. Muy bien, cálmense todos. Claramente, ha habido un malentendido. ¿Qué tal esto? Los amigos de Brooke se van hoy, y luego los 4, como familia, nos sentamos y elaboramos un acuerdo justo para compartir la cabaña. No hay ningún malentendido, dije. Y no habrá ningún acuerdo de compartir hasta que Brooke asuma la responsabilidad por el daño que ha causado y devuelva cada centavo que ganó alquilando mi propiedad. Mamá pareció sorprendida. Abigail, te criamos para que compartieras con tu hermana. Me criaron para que se aprovecharan de mí. Ya no más. Las lágrimas de Brooke cesaron abruptamente, reemplazadas por una ira fría. Siempre has estado celosa de mí, siempre. Estás disfrutando este viaje de poder, ¿verdad? Esto no se trata de poder o celos. Se trata de respeto, respeto por mis derechos de propiedad, respeto por la memoria de la abuela y respeto por mí como persona que merece tener límites. Samuel Mitchell eligió este momento para acercarse, inclinando cortésmente su gorra. Señorita Davis, todas las cerraduras están cambiadas. Aquí tengo las llaves nuevas para usted. Gracias, Sam, dije, aceptando las llaves. ¿Podrías empezar con las cerraduras de las ventanas ahora? ¿Cambiaste las cerraduras?, jadeó mamá. Sin discutirlo primero con la familia. No necesito la discusión o el permiso de la familia para asegurar mi propia propiedad. El rostro de papá se oscureció por la ira. Así no es como manejamos las cosas en esta familia, Abigail. Tu abuela se avergonzaría de cómo estás tratando a tu hermana. Ahí es donde te equivocas, papá. La abuela sabía exactamente lo que hacía cuando me dejó la cabaña a mí y no a la familia colectivamente. Valoraba demasiado este lugar como para haberlo tratado de la forma en que Brooke lo ha tratado. Tyler, sintiendo que la marea se volvía en su contra, decidió una nueva táctica. Mira, tal vez nos dejamos llevar, pero ¿amenazar con acciones legales contra tu propia hermana? Eso es muy frío. Lo que es frío es alquilar la propiedad de otra persona sin permiso. Lo que es frío es permitir que la gente dañe reliquias familiares y luego hacerse la víctima cuando te lo reclaman. Le entregué a Brooke la notificación formal que la abogada Reynolds había preparado. Esto documenta que ya no tienes permiso para usar esta propiedad sin mi consentimiento explícito por escrito. También exige el reembolso de todos los ingresos por alquiler que recibiste, más los daños por los artículos destruidos o desaparecidos, incluido el joyero de la abuela. ¿Joyero?, interrumpió mamá. ¿Qué joyero? El que estaba en la mesita de noche de la abuela. El que tenía su anillo de bodas. Ha desaparecido, junto con varios otros artículos irreemplazables. Brooke pareció genuinamente sorprendida. No sé nada de un joyero. Ya sea que lo tomaras tú o uno de tus huéspedes de pago, la responsabilidad es tuya. Mi padre, un hombre poco acostumbrado a no salirse con la suya, intentó una última manipulación. Si así es como tratas a la familia, Abigail, tu madre y yo podríamos tener que reconsiderar nuestra propia planificación patrimonial. ¿Es eso lo que quieres? Por un momento, el viejo miedo me atenazó, el miedo a decepcionar, a ser excluida, a no ser la buena hija. Pero pasó rápidamente. Esto no se trata de tu dinero, papá. Se trata de respeto.
Si no puedes verlo, entonces ese es tu problema, no el mío. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Entonces, inesperadamente, uno de los amigos de Brooke habló. Chicos, deberíamos irnos. Esto se está poniendo raro. Y honestamente, si alguien estuviera alquilando mi casa sin permiso, yo también estaría cabreado. Esto pareció romper el hechizo. Los invitados comenzaron a recoger sus pertenencias en serio. Tyler intentó discutir más, pero incluso él podía ver que era una batalla perdida. Esto no ha terminado, masculló mientras pasaba junto a mí hacia su coche. En 30 minutos, todos los amigos de Brooke se habían ido, dejando solo a mi familia inmediata y a Samuel, quien discretamente se ocupó de las cerraduras de las ventanas mientras continuábamos nuestra confrontación adentro. Brooke se sentó a la mesa de la cocina, todavía llorosa pero con un trasfondo de cálculo en su expresión. Me has humillado delante de mis amigos. Espero que estés contenta. No estoy contenta en absoluto, dije sinceramente. Estoy desconsolada porque se haya llegado a esto. Pero no voy a ceder. Mamá intentó una vez más. Seguramente podemos llegar a algún compromiso. La cabaña es muy grande para una sola persona. Quizás Brooke podría tener fines de semana programados, ¿o? Mamá, interrumpí con firmeza, no habrá ningún compromiso hasta que Brooke reconozca lo que hizo mal y lo enmiende. Alquiló mi propiedad con fines de lucro. Permitió que se dañara. Faltan artículos. Estas no son transgresiones menores. Mi padre, inusualmente callado ahora, finalmente habló. Brooke, ¿realmente pusiste la cabaña en Airbnb? Acorralada, Brooke lo admitió. Solo unos pocos fines de semana cuando sabía que Abby no estaría aquí. No es como si me sobrara el dinero, papá. Mis cheques de comisión han sido terribles últimamente. Eso no justifica robarle a tu hermana, dijo, sorprendiéndome con esta pequeña concesión. No estaba robando. Solo estaba tomando prestada la cabaña. No puedes tomar prestado algo y cobrarle a otras personas por usarlo, señalé. Eso es literalmente un robo. La conversación continuó en círculos durante otra hora, con Brooke alternando entre disculpas llorosas y acusaciones defensivas, mis padres tratando de negociar la paz sin responsabilizar verdaderamente a Brooke, y yo manteniéndome firme en mis límites. Al final, llegamos a una resolución incómoda. Brooke eliminaría el anuncio de Airbnb inmediatamente, devolvería los ingresos del alquiler y reemplazaría o compensaría los artículos dañados. Mis padres estuvieron de acuerdo, a regañadientes, en que la cabaña era legalmente mía para controlar. Mientras se preparaban para irse, mi madre me llevó aparte. Espero que sepas lo que estás haciendo, Abigail. Las relaciones familiares son más importantes que la propiedad. Sí sé lo que estoy haciendo, mamá. Finalmente me estoy defendiendo. Y tienes razón en una cosa, las relaciones familiares son importantes. Por eso deben basarse en el respeto mutuo, no en que una persona ceda constantemente para mantener la paz. Después de que se marcharon, con promesas de hablar más tarde y veladas advertencias sobre consecuencias, me quedé en el porche, observando cómo se asentaba el polvo en el camino de entrada. Samuel terminó de instalar la última cerradura de la ventana y se unió a mí. La familia es complicada, ofreció con simpatía. Así es, estuve de acuerdo. Sistemas de cerraduras listos. Las nuevas llaves están codificadas y no se pueden duplicar sin su permiso por escrito. También instalé esas luces con sensor de movimiento que quería y configuré la cámara del timbre. Si alguien se acerca, lo sabrá. Le entregué un cheque, añadiendo una generosa propina. Gracias, Sam. No solo por las cerraduras, sino por estar aquí durante todo eso. Volvió a inclinarse la gorra. A veces, mantenerse firme es lo más difícil de hacer. Pero por lo que vi hoy, su abuela estaría muy orgullosa. Mientras la camioneta de Samuel desaparecía por el camino de entrada, me volví para enfrentar la cabaña. Era un desastre. Llevaría días limpiar y reparar todo. Algunas cosas, como el joyero de la abuela, quizás nunca se recuperarían. Pero por primera vez desde que comenzó este calvario, sentí algo cercano a la paz. La cabaña volvía a ser mía, y finalmente me estaba defendiendo, incluso si me costaba la fácil aprobación de mi familia. La mañana después de la confrontación amaneció clara y fresca,
con la niebla elevándose del lago en etéreas volutas. Estaba de pie en el muelle con una taza de café, observando a un par de colimbos deslizarse por el agua. El drama del día anterior se sentía a la vez inmediato y de alguna manera distante, como la escena final de una obra en la que me habían elegido sin querer. Había decidido quedarme en la cabaña durante 2 semanas. Mi jefe había sido sorprendentemente comprensivo cuando le expliqué que necesitaba tiempo para lidiar con graves daños a la propiedad y problemas familiares, concediéndome privilegios de trabajo remoto y 10 días de vacaciones acumuladas. Ahora, tenía el espacio y la soledad para comenzar el proceso de reclamar lo que era mío. Los primeros 3 días los dediqué a limpiar. Trabajé metódicamente, de habitación en habitación, catalogando daños, desechando artículos rotos irreparables y restaurando cuidadosamente lo que se podía salvar. El mantel de la abuela se remojó en una solución especial que Eleanor me había proporcionado, logrando quitar la mayoría de las manchas de vino del delicado encaje. Los suelos de madera fueron fregados y pulidos para eliminar marcas de rozaduras y manchas de cerveza. La sartén de hierro fundido dañada por el óxido requirió horas de paciente curado. Al 4.º día, Samuel Michey regresó con suministros para reparar las quemaduras de cigarrillos en la barandilla del porche y arreglar la ventana rota del cobertizo del jardín. Mientras trabajábamos juntos, compartió historias del lago George de décadas pasadas, incluyendo varios recuerdos cariñosos de mi abuela. Margaret era toda una mujer, dijo, lijando cuidadosamente la madera dañada. Ferozmente independiente. Me recordaba un poco a usted, de hecho. Sonreí ante la comparación. Ojalá tuviera la mitad de su entereza. Nunca pareció importarle lo que pensaran los demás de ella. Eso llegó con el tiempo, me aseguró Sam. No siempre fue así. La vida tiene una forma de enseñarte lo que importa y lo que no. Nuestra relación laboral evolucionó hacia una amistad a medida que continuaban las reparaciones. Sam conocía cada rincón del lago, cada sendero, cada cambio estacional. Su tranquila confianza era reconfortante, y me encontré esperando sus llegadas diarias. Eleanor Jenkins se convirtió en otra visitante habitual, trayendo muffins caseros y consejos prácticos a partes iguales. Me ayudó a reorganizar la cocina, explicando la lógica detrás de la particular disposición de platos y utensilios de cocina de la abuela. Ella creía que todo tenía un lugar adecuado, explicó Eleanor. Decía que traía orden a un mundo caótico. Me vendría bien un poco de ese orden ahora mismo, admití. Mis llamadas diarias con Lauren se convirtieron en un salvavidas al mundo exterior. Ella celebraba cada pequeña victoria, desde volver a colgar con éxito las fotografías familiares hasta mantenerme firme frente a los mensajes de texto cada vez más cargados de culpa de mi madre. ¿Has sabido algo de Brooke?, preguntó durante nuestra llamada al final de la primera semana. Solo a través de mis padres. Aparentemente, está demasiado molesta para hablarme directamente. Papá dice que está tratando de reunir el dinero para devolverme las ganancias de Airbnb. ¿Y te lo crees? Suspiré. En realidad, no. Pero le estoy dando la oportunidad de hacer lo correcto antes de tomar medidas más formales. La cabaña se transformó lentamente de nuevo en el santuario que recordaba, aunque con cambios sutiles que la hacían más mía que de la abuela. Moví el escritorio para capturar mejor la luz de la mañana. Añadí estanterías en la habitación de invitados. Planté nuevas flores silvestres a lo largo del camino hacia el muelle. Durante la segunda semana, mientras organizaba las abarrotadas estanterías de la sala de estar, descubrí algo inesperado. Detrás de una fila de libros condensados de Reader's Digest que nadie leía nunca, había una colección de diarios encuadernados en cuero, los diarios de mi abuela, que databan de 1953, el año en que se casó con mi abuelo. Esa noche, envuelta en uno de sus edredones en el columpio del porche, comencé a leerlos cronológicamente. Su elegante caligrafía llenaba página tras página con observaciones sobre la naturaleza, recetas que estaba perfeccionando y reflexiones sobre la vida familiar. En la entrada del 17 de junio de 1968, encontré algo que me dejó sin aliento. La hermana de Robert, Violet, nos visitó hoy con sus hijos. Mientras los pequeños jugaban junto al lago, Vi me confió que siente que Robert y yo favorecemos a su sobrina mayor sobre los demás. Me pareció injusto, ya que intentamos amar a todos los niños por igual. Pero luego me pregunté, ¿mostramos preferencia inconscientemente? ¿Le presto más atención a la pequeña Susan porque me recuerda a mí misma a esa edad?
Vi se fue enfadada cuando le sugerí que podría estar viendo favoritismo donde no existe. La familia es el amor más complicado de todos. Leí la entrada 2 veces, sorprendida por los paralelismos con mi propia situación. La abuela se había enfrentado a conflictos familiares similares, aunque desde el otro lado de la ecuación. Continué leyendo, encontrando más entradas que revelaban las complejidades de sus relaciones familiares, incluyendo periodos difíciles de distanciamiento de su propia hermana por ofensas y malentendidos percibidos. En una entrada de 1991, escribió: «Hoy, me mantuve firme con Caroline, su hermana, sobre los planes de vacaciones. Durante años, he ajustado mi horario para adaptarme a sus preferencias, siempre cediendo para mantener la paz. No más. No fue fácil, y hubo lágrimas por ambas partes, pero después, sentí una curiosa ligereza. Quizás los límites no son muros que nos separan de los seres queridos, sino líneas necesarias que nos permiten amarlos sin perdernos a nosotros mismos». Cerré el diario, sintiendo una profunda conexión con la abuela que había amado pero quizás nunca conocido del todo. Ella se había enfrentado a las mismas luchas que yo estaba enfrentando ahora, había sentido la misma culpa e incertidumbre, y finalmente había elegido el respeto propio sobre el apaciguamiento. A mediados de la segunda semana, recibí una carta formal de mis padres. El sobre contenía un cheque de Brooke por $3.200, menos de lo que realmente había ganado con los alquileres, pero lo suficientemente cerca, y una nota mecanografiada de mi padre: «Abigail, esperamos que esto resuelva el aspecto financiero de la desafortunada situación en la cabaña. Brooke ha expresado un sincero arrepentimiento por sus acciones y pide tu comprensión durante este difícil momento de su vida. Tu madre y yo sugerimos el siguiente acuerdo en adelante: 1. La cabaña permanece a tu nombre según los deseos de tu abuela. 2. Brooke puede usar la cabaña hasta 2 fines de semana al mes, con al menos una semana de aviso. 3. Las reuniones familiares tienen prioridad sobre los planes individuales. 4. Cualquier cambio en el carácter histórico de la cabaña debe ser aprobado por la familia colectivamente. Confiamos en que este compromiso razonable restaurará la armonía en nuestra familia. Con cariño, papá». Leí la carta 2 veces, notando lo que no contenía: una disculpa de la propia Brooke, ningún reconocimiento del daño emocional causado, ni reconocimiento de mi derecho a establecer mis propios límites para mi propiedad. Con la ayuda de Samuel, redacté una respuesta describiendo mis propios términos: 1. La cabaña permanece a mi nombre, con plena autoridad para tomar decisiones. 2. Los miembros de la familia pueden solicitar usar la cabaña con al menos 2 semanas de aviso, sujeto a mi aprobación. 3. Todos los visitantes deben seguir las reglas de la cabaña con respecto al cuidado de la propiedad y las reliquias. 4. Cualquier violación de estos términos resultará en la pérdida de los privilegios de visita. Concluí con: valoro nuestra relación familiar y quiero que la cabaña sea un lugar de recuerdos felices para todos nosotros, pero eso solo puede suceder con respeto mutuo por los límites y la propiedad. Al sellar el sobre, no sentí ira, sino resolución. No se trataba de castigar a Brooke o a mis padres, se trataba de establecer una dinámica nueva y más saludable. Durante mis últimos días en la cabaña, descubrí otro de los lugares especiales de la abuela. Detrás del cobertizo del jardín, casi oculto por rododendros crecidos en exceso, había un pequeño jardín cerrado por un bajo muro de piedra. Adentro, las flores perennes se habían descontrolado en su ausencia: rudbeckias, equináceas y pie de león, creando un derroche de color incluso a principios del otoño. Pasé mi última tarde limpiando malas hierbas y podando el exceso de crecimiento, imaginando a la abuela haciendo la misma tarea durante décadas. Mientras trabajaba, noté un banco de piedra casi oculto por altas hierbas. Una vez despejado, encontré una inscripción tallada en su superficie: en la soledad, nos encontramos a nosotros mismos, al compartir, encontramos nuestra humanidad. Esa noche, mientras estaba sentada en ese banco, viendo la puesta de sol convertir el lago en fuego, mi teléfono vibró con un mensaje de Brooke, la primera comunicación directa desde la confrontación. Encontré el joyero. Estaba en el coche de Tyler. Dice que alguien debió empacarlo por error. Puedo enviártelo por correo o llevártelo. Lo siento, Abby. Por todo. El mensaje no era elaborado ni particularmente elocuente, pero se sintió como la primera comunicación genuina que habíamos tenido en años. Respondí simplemente: gracias por encontrarlo. Aprecio la disculpa. Hablemos cuando vuelva a la ciudad. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo,
una semilla de cambio potencial plantada en tierra recién despejada. Pasaron 6 meses, trayendo la profunda helada del invierno y el eventual deshielo a los Adirondacks. La cabaña, bien cerrada contra la nieve y el frío, esperaba pacientemente el regreso de la primavera, y yo también, dándome a mí misma y a mi familia el espacio para procesar lo que había sucedido y lo que podría venir después. La transformación de la cabaña continuó durante las visitas de fin de semana durante todo el invierno. Samuel, que resultó ser tan hábil con el trabajo interior como con el exterior, me ayudó a restaurar los suelos de madera originales y actualizar el antiguo sistema de calefacción. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente hacia algo más personal, nuestras conversaciones se extendían mucho después de que el trabajo del día hubiera terminado. Eleanor se convirtió en una amiga por correspondencia habitual, enviando cartas semanales llenas de chismes locales y sabios consejos. Ella vigilaba la cabaña durante las semanas que no podía estar allí, informando sobre todo, desde fuertes nevadas en el techo hasta huellas de ciervos en el lago helado. Mi relación con mi familia también entró en una nueva fase. La ira inicial y los sentimientos heridos dieron paso lentamente a una comunicación cautelosa. Mis padres, aunque todavía incómodos con mi asertividad, comenzaron a mostrar un respeto a regañadientes por los límites que había establecido. Nuestras cenas de domingo se reanudaron, con notablemente menos manipulación y más conversación genuina. Brooke resultó ser la mayor sorpresa. La devolución del joyero de la abuela pareció marcar un punto de inflexión para ella. Sin la presencia permisiva de nuestros padres, ella y yo nos reunimos para tomar café varias veces, teniendo el tipo de conversaciones honestas que habíamos evitado durante años. Estaba celosa, admitió durante una de esas reuniones. Tú y la abuela tenían este vínculo especial que yo nunca tuve con nadie. Cuando te dejó la cabaña, se sintió como una confirmación final de que te amaba más. No me amaba más, dije. Simplemente reconoció que yo valoraría la cabaña como ella lo hacía. Tú siempre has estado más interesada en nuevas experiencias, nuevos lugares. La cabaña representaba estabilidad y tradición. Quizás, concedió Brooke, pero aún así no debería haber hecho lo que hice. Tyler seguía diciendo que no era gran cosa, que la propiedad familiar es básicamente propiedad comunal. Yo sabía que no era así, pero era más fácil seguirle la corriente. ¿Y el Airbnb?, pregunté. Tuvo la decencia de parecer genuinamente avergonzada. Eso fue todo mío. Tenía problemas de dinero después de que cambiara la estructura de comisiones en el trabajo. Parecía una solución fácil a un problema temporal. Nunca pensé en cómo te afectaría a ti o a la cabaña. Con el tiempo, Brooke comenzó a recuperar mi confianza a través de acciones en lugar de promesas. Ayudó con varios proyectos de restauración en la cabaña, siguiendo cuidadosamente mis indicaciones. Dejó de traer a Tyler y finalmente mencionó que habían roto. Él no entendía por qué yo seguía, obsesionada, con la situación de la cabaña, explicó. Dijo que simplemente debería exigir mi parte y terminar con eso. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había respetado a mi familia ni nuestra historia. A principios de la primavera, me sentí lista para organizar una pequeña reunión en la cabaña recién restaurada. Lauren condujo desde la ciudad de Nueva York para el fin de semana. Eleanor trajo su famoso pastel de arándanos. Samuel llegó temprano para ayudar a preparar el muelle para la temporada. Y sí, mis padres y Brooke también vinieron, cada uno trayendo un plato, lo que es más importante, una mente abierta. Antes de la cena, les presenté a todos un documento formal que mi abogado había preparado, acuerdo de uso de la cabaña. Describía términos claros para las visitas familiares, responsabilidades de mantenimiento y respeto por los elementos históricos de la propiedad. Todos lo firmaron sin discutir, un pequeño milagro que no pasó desapercibido. Mientras cenábamos en el porche, viendo la puesta de sol pintar el lago de oro y carmesí, la conversación fluyó más fácilmente que en años. Mamá compartió historias de visitar la cabaña como recién casada, describiendo lo intimidada que se había sentido por los exigentes estándares de la abuela. Papá recordó viajes de pesca con el abuelo, aprendiendo a limpiar lubinas y percas justo en el muelle debajo de nosotros. Nunca supe que la abuela le tenía miedo a nadar, dijo Brooke después de una de esas historias. Siempre me pareció intrépida. Oh, Margaret tenía sus miedos, intervino Eleanor. Simplemente no dejaba que le impidieran vivir exactamente como le placía.
Después de la cena, mientras los demás charlaban alrededor de la fogata que Samuel había construido cerca de la orilla, entré sigilosamente a buscar más café. En la cocina, noté la Biblia familiar sobre la encimera, aunque no recordaba haberla puesto allí. Algo me impulsó a abrirla. Entre las páginas de los Salmos, encontré un sobre dirigido simplemente, para Abigail, cuando más lo necesite. Dentro había una carta escrita con la inconfundible letra de la abuela, fechada solo 2 meses antes de su fallecimiento. Mi queridísima Abby, comenzaba. Si estás leyendo esto, me he ido, y has heredado la cabaña como era mi intención. Espero que te traiga la misma alegría y paz que me trajo a mí a lo largo de los años. Te dejo la cabaña específicamente a ti porque veo en ti la fuerza para preservar lo que importa, al tiempo que tienes la sabiduría para saber cuándo es necesario el cambio. La familia cuestionará esta decisión. Incluso pueden intentar socavarla. Mantente firme. En mis 87 años, he aprendido que el amor familiar es tanto el regalo más precioso como la carga más complicada. Soportamos heridas de la familia que nunca aceptaríamos de extraños, todo en nombre de mantener la paz. Pero a veces, lo más amoroso que podemos hacer es establecer límites firmes. La cabaña es más que troncos y clavos, es un testimonio de elegir lo que importa, la simplicidad, la naturaleza, la conexión con algo duradero. En tus manos, sé que seguirá siendo un lugar de reunión, de creación de recuerdos, quizás lo más importante, de encontrarte a ti misma, lejos del ruido de la vida moderna. Recuerda siempre, la herencia más importante que puedo dejarte no es esta cabaña, sino el coraje de defenderte, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Con todo mi amor, abuela Margaret. Leí la carta 2 veces, las lágrimas empañando las palabras la segunda vez. De alguna manera, ella había sabido exactamente los desafíos que enfrentaría. Me había preparado no solo con su testamento legal, sino con su sabiduría emocional. Cuando me reuní con el grupo afuera, la conversación había girado hacia los planes de verano. Brooke estaba describiendo un viaje en kayak que quería organizar. Por supuesto, solo si te parece bien, Abby, añadió, mirándome a los ojos. ¿Es tu cabaña? La cabaña de nuestra familia, corregí suavemente, bajo mi administración. Samuel me tomó la mano cuando me senté a su lado. ¿Todo bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Todo lo contrario, dije. Encontré la confirmación de que estoy en el camino correcto. Mientras el fuego crepitaba y las chispas se elevaban para encontrarse con las estrellas emergentes, sentí una profunda sensación de rectitud. El viaje no había sido fácil. Las relaciones se habían tensado, verdades dolorosas habían sido expuestas, viejos patrones se habían roto. Pero de ese difícil proceso había surgido algo auténtico y fuerte. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, llevé la carta de la abuela al muelle. El lago se extendía negro y plateado a la luz de la luna, la misma vista que ella había contemplado durante 60 años. Casi podía sentir su presencia a mi lado, asintiendo con aprobación a los límites que había establecido y la paz que había encontrado al hacerlo. La herencia más importante no era la cabaña, aunque la apreciaba. Era el coraje de defenderme, de definir mi propio valor en lugar de aceptar las limitaciones de los demás. Al proteger el legado físico que me dejó, descubrí el legado mayor del respeto propio que siempre había estado dentro de mí, esperando ser reclamado. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a la familia por algo que era legítimamente suyo? ¿O han luchado por establecer límites con sus seres queridos? Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle un me gusta y suscríbanse para más historias de la vida real sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerden, a veces lo más amoroso que pueden hacer es establecer límites claros. Les deseo fuerza y claridad en sus propias relaciones familiares.